Vale, vamos a desglosar esto. Hoy nos embarcamos en una exploración verdaderamente monumental. Y tan monumental. Sí, vamos a destripar el famoso capítulo 11 de nuestra serie de análisis. Un recorrido exhaustivo por una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia humana. Ujú. Y a ver, no estamos hablando de la era industrial ni del nacimiento de los microchips. Para nada. Hablamos de la arquitectura gótica. Y para quienes nos acompañan, tenemos sobre la mesa una colección alucinante de fuentes, fotografías, planos detallados, secciones transversales y unos diagramas evolutivos que son una pasada. Son fundamentales para visualizar todo esto, claro. Exacto. Así que la misión de hoy es desentrañar cómo surgió este estilo, cuáles fueron sus periodos y sobre todo comprender esas innovaciones constructivas que reescribieron las reglas de la gravedad. Pues es un punto de partida excelente. Porque, fíjate, existe un malentendido enorme sobre este tema. Popularmente, la palabra gótico evoca oscuridad, misterio, gárgolas bajo la lluvia. Escenarios de novelas de terror, vamos. Eso es. Pero la realidad histórica es exactamente la contraria. Esta arquitectura nació de una obsesión absoluta por la luz. Qué curioso. Fue el resultado de una reflexión constante sobre cómo debía ser la gran iglesia de la cristiandad, en una época de cambios profundos. Hablamos del siglo XII en Europa. Una época de explosión demográfica, ¿no? Crecimiento económico vertiginoso, el nacimiento de las universidades Ujú. y la consolidación de nuevas estructuras de poder. Así que el gótico no fue un capricho estético, fue una solución estructural magistral para un problema teológico y político muy real. Espera, me interesa mucho esa idea del problema teológico, porque antes del gótico teníamos el estilo románico. Y viendo las fotos de las iglesias románicas en nuestras fuentes, pues parecen auténticos búnkeres. Lo eran, en cierto modo. Muros gruesísimos, ventanas minúsculas, interiores bastante lúgubres. Si de repente esta sociedad próspera quería edificios llenos de luz, divina, ¿por qué no simplemente hacían agujeros más grandes en las paredes románicas? Porque si hacían eso, el edificio se les venía abajo. Claro. En la arquitectura románica, el muro es el que soporta todo el peso del techo. Es un sistema de muros de carga. Si abres una ventana grande, debilitas la estructura y la bóveda de piedra colapsa. Lógico. El románico transmitía seguridad, fortaleza terrenal en tiempos inciertos. Pero al estabilizarse la sociedad, la teología empezó a enfatizar que Dios era luz. Ujú. El clero quería edificios que elevaran el espíritu, que parecieran casi inmateriales. Necesitaban una tecnología completamente nueva para sustituir la piedra por el cristal sin desafiar fatalmente a la gravedad. Y aquí es donde los planos y las crónicas nos llevan a un lugar y momento muy precisos, la década de 1140 en la isla de Francia. En la abadía de Saint-Denis. Exactamente. Y aparece una figura fascinante, el abad Suker. Este hombre decidió remodelar la anticuada basílica carolingia. Yo, viendo los planos de la cabecera de Saint-Denis, la verdad es que estoy asombrado por el salto cualitativo. Es brutal. Hay columnas finísimas y capillas radiantes que forman una especie de cortina de luz continua. Es como si hubieran vaciado el edificio por dentro. Pues lo que logró el abad Suger en Saint-Denis fue orquestar los elementos que darían a luz al gótico. Y es fundamental entender que no buscaban destruir el pasado clásico o románico. Ah, ¿no? No. Querían manipularlo. En Saint-Denis, la mampostería pesada se redujo a un esqueleto mínimo. Al concentrar el peso en puntos de apoyo muy específicos, pues se permitió la inserción de enormes vidrieras entre esos puntos. O sea, liberar el muro. Eso es. El objetivo de Suger era crear un marco esquelético donde el espacio fluyera sin interrupciones, dejando que la luz de los vitrales fuera la protagonista absoluta en torno al altar. Fue, literalmente, encender la chispa de una revolución técnica. Pero a ver, para lograr esa ligereza visual, tuvieron que inventar todo un arsenal de soluciones de ingeniería. Y aquí es donde los diagramas del capítulo 11 resultan oro puro. Totalmente. Tenemos una sección transversal fabulosa de la Catedral de Amiens. Muestra 3 niveles muy claros en el muro interior. Abajo las grandes arcadas. Ujú. En medio, una galería estrecha que llaman triforio. Y arriba del todo, el claristorio, que es básicamente un ventanal gigantesco a más de 40 metros de altura. Una barbaridad para la época. Mi pregunta es, si los muros ya no son búnkeres macizos, ¿cómo consiguen tanta altura sin que el viento o el peso del techo derriben eso como un castillo de naipes? La respuesta a ese dilema monumental es el arbotante. El famoso arbotante. Sí.
Si observamos esa misma sección transversal de Amiens desde el exterior, veremos unas estructuras que parecen patas de araña o brazos de piedra. Sí, se ven clarísimo en el esquema. Se extienden desde la parte superior del muro de la nave, saltan por encima de los pasillos laterales y se anclan en unos contrafuertes macizos y verticales en el exterior. O sea, para que nuestra audiencia lo visualice sin usar jerga, es como si intentas sostener un armario muy pesado y alto que se tambalea. Ujú. Y en lugar de hacer más gordos los laterales del armario, pones a 2 personas empujándolo desde fuera con los brazos extendidos para mantenerlo en pie. Es una analogía perfecta. El arbotante absorbe el empuje lateral y diagonal que generan las altas bóvedas de piedra Vale. y lo transfiere de forma segura al suelo por el exterior del edificio. En la época románica, ese empuje se contrarrestaba construyendo tribunas oscuras sobre los pasillos laterales. Claro, metiendo más peso. Exacto. El arbotante hizo que esas tribunas fueran innecesarias. Al quitar ese peso intermedio, los arquitectos pudieron vaciar el muro superior y crear esos inmensos claristorios. Una desmaterialización del muro por pura lógica estructural. Sacaron el esqueleto a la calle para dejar el interior libre. Eso es. Es alucinante. Y luego está el tema de los techos en sí. Hay un diagrama evolutivo en nuestra recopilación visual que muestra 35 tipos diferentes de arcos y bóvedas. Desde arcos de herradura hasta ojivales equiláteros, ¿sí? Me llama mucho la atención la diferencia entre la bóveda de cañón del románico y la bóveda de crucería gótica. Tengo entendido que la de cañón tenía un problema geométrico grave para cubrir espacios rectangulares. Así es. Una bóveda de cañón es esencialmente un túnel semicircular prolongado. Si quieres cruzar dos para hacer una intersección... Lo que llaman bóveda de arista, ¿no? Exacto. Las matemáticas exigen que el espacio debajo sea un cuadrado perfecto. Vale. Si intentas cubrir un rectángulo, los arcos que cruzan el espacio largo serán mucho más altos que los del espacio corto. El resultado es un techo torpe, abombado y muy inestable. Lo cual limitaba muchísimo las plantas de las iglesias. Muchísimo. Y la solución gótica fue introducir la bóveda de crucería junto con el arco apuntado. Que viendo el esquema de la bóveda de crucería, a mí me recuerda a la estructura de un paraguas. Es una imagen muy precisa. Tienes unas varillas principales o nervios de piedra que se cruzan en diagonal. Y luego rellenas el espacio entre esas varillas con una capa de piedra más fina. Esos nervios construyen un marco tridimensional autosuficiente, pero el verdadero truco de magia aquí es el uso del arco apuntado. El arco ojival. Sí, a diferencia de un arco de medio punto, que siempre tiene una altura igual a la mitad de su anchura, un arco apuntado es como un compás articulado en la cima. Ah, claro. ¿Lo abres o lo cierras? Exacto. Puedes hacerlo más ancho o más estrecho y aún así decidir a qué altura quieres que llegue la punta. Esto permitió cubrir espacios rectangulares manteniendo todas las bóvedas al mismo nivel. ¡Qué ingenioso! Y además, esa red de nervios canalizaba todo el peso hacia las 4 esquinas, bajando por los pilares y liberando completamente al muro. Es una coreografía de fuerzas físicas increíble. Y bueno, toda esta experimentación nos lleva a través de una evolución temporal en Francia, que fue el laboratorio de pruebas. Empezamos con el gótico temprano, ejemplos como la Catedral de Sens y sus bóvedas sexpartitas, que dividían el tramo en 6 partes. Y de ahí damos un salto espectacular hacia el alto gótico. La época de los gigantes. Chartres, Bourges, Amiens. Las fotos interiores muestran espacios imposibles, cajas de cristal sobre pilares. Pero claro, esta carrera hacia el cielo tenía que tener un límite. Y lo tuvo. Tengo entendido que en Beauvais las cosas se salieron un poco de control. Beauvais representa la soberbia estructural llevada al extremo. Querían construir la bóveda más alta de la cristiandad. Superando los 48 metros, ¿verdad? Sí, y lo lograron, pero la estructura era tan extrema que pocos años después parte del coro colapsó. Madre mía. Tuvieron que reconstruirlo y añadir el doble de pilares para sostenerlo. Beauvais demostró que el modelo se estaba volviendo peligrosamente frágil y también insosteniblemente caro. Y es justo en este punto de inflexión, hacia 1230, cuando ocurre un cambio interesantísimo en las fuentes. La economía europea empezó a frenarse. Así es. Las construcciones titánicas se detuvieron. Pero el gótico no murió. Mutó hacia el estilo radiante o rayonnant. Viendo la Sainte-Chapelle de París, que es el ejemplo por excelencia, ya no se busca esa monumentalidad abrumadora de Amiens. Es un edificio pequeñito, íntimo, un joyero de vidrio y piedra finísima. ¿Por qué este cambio tan radical de escala? Pues porque la arquitectura siempre responde a los cambios socioeconómicos y al mecenazgo.
Las grandes catedrales del Alto Gótico fueron proyectos de las comunas urbanas y los gremios de artesanos. Orgullo cívico, vamos. Exacto. Pero al estabilizarse la economía, el impulso monumental decayó. El estilo rayonnant encontró a sus mecenas en la realeza, como el rey Luis IX, y en la alta nobleza. Ya no necesitaban meter a toda una ciudad dentro. No. Querían capillas palatinas exquisitas, para ser apreciadas de cerca, con un nivel de detalle en la piedra que imitaba a los orfebres. Y si avanzamos un poco más, la historia se oscurece bastante. Siglos XIV y XV. El estilo pasa a llamarse flamígero o flamboyant. Y el contexto es brutal. La Guerra de los 100 años, epidemias de peste negra. Devastador. Con tanta muerte y crisis, uno pensaría que dejarían de construir o harían cosas austeras. Sin embargo, las fotos de las iglesias flamígeras muestran una decoración salvaje, tracerías en las ventanas que parecen llamas de fuego. De ahí el nombre. ¿Cómo se explica esta contradicción? Es una paradoja fascinante. En tiempos de trauma social profundo, el arte a menudo no se vuelve sombrío, sino escapista y sobrecargado. Qué interesante. La desintegración política de Francia hizo que el control de los talleres de París se perdiera. El estilo flamígero floreció en las regiones periféricas. Fue una época de gremios de albañiles muy especializados que querían lucir su técnica. Una exhibición de virtuosismo. Sí, esa complejidad laberíntica de trasaserías que parecen llamas puede verse casi como una respuesta psicológica, una búsqueda de belleza extravagante frente a la desolación exterior. Es una lectura muy reveladora. Y bueno, todo este movimiento de albañiles nos da la excusa perfecta para mirar más allá de Francia. El gótico fue un fenómeno paneuropeo, claro. Sí, pero al revisar el capítulo 11 queda clarísimo que cada país lo adaptó a sus obsesiones. Empecemos por Inglaterra. Es curiosísimo comparar los planos franceses con los ingleses. Muy distintos. Las francesas son compactas, apuntan verticalmente. Pero las inglesas, como la Catedral de Salisbury, tienen unas naves larguísimas que se extienden horizontalmente. ¿A qué se debe esto? A una distinción sociológica crucial. En Francia, las catedrales eran el corazón de la ciudad, un espacio donde clero y pueblo llano casi se rozaban. Pero en Inglaterra, gran parte del alto clero tenía raíces monásticas. Sentían un profundo rechazo a mezclarse con los laicos. Preferían la exclusividad. Querían marcar distancias. Exacto. Diseñaron coros orientales larguísimos, a veces cerrados con pantallas de piedra para aislarse de la congregación, y desarrollaron el retrocoro. Detrás del altar mayor. Sí, un espacio para los santuarios de santos locales y gestionar peregrinos sin interrumpir los oficios de los monjes. Esa separación definió su arquitectura y visualmente, los interiores ingleses son otro mundo. Pasaron por el estilo decorado hasta desembocar en el perpendicular. Hay unas fotos del coro de la Catedral de Gloucester que dejan sin aliento. Han abandonado la bóveda de crucería francesa y han creado la bóveda de abanico. Es espectacular. Imagina, para quienes nos escuchan, una serie de troncos de palmera de piedra que suben y se abren formando enormes conos invertidos, cubiertos por una red finísima de paneles que esconde la estructura. Las bóvedas de abanico son la cumbre de la decoración ilusionista medieval. Demuestran que la tecnología gótica podía usarse para crear pura magia visual, rechazando el racionalismo francés. Y hablando de rechazar normas, el salto a la península ibérica es tela. Totalmente. Los textos y planos de España nos cuentan una historia muy diferente. El gótico temprano aquí no evolucionó poco a poco, fue una importación deliberada desde arriba. Así es. En plena Reconquista, monarcas y arzobispos trajeron arquitectos del norte de Francia para construir las catedrales de León y Burgos. Fue plantar un pedazo de París en Castilla. Un acto profundamente político. Erigir estas estructuras francesas era una declaración de intenciones, alinearse con la Europa cristiana y moderna del norte. Para diferenciarse de lo que había. Claro, marcando una ruptura con el pasado románico local y sobre todo con la arquitectura islámica de Al-Ándalus. La Catedral de Toledo es paradigmática, buscaba imponerse sobre el espacio de la antigua mezquita. Pero lo que a mí me vuela la cabeza es lo que pasa después. En el gótico tardío español surgen los estilos isabelino y plateresco. Que plateresco viene de platero, por el trabajo de los orfebres. Y viendo la fachada del Colegio de San Gregorio en Valladolid, es que no parece un edificio. Es una joya. Parece que hayan cogido un retablo de madera gigante del interior y lo hayan pegado en la fachada. Está tallado hasta el último milímetro.
Hombres salvajes, escudos gigantes, una locura de piedra. Es un nivel de ostentación asombroso, patrocinado por una monarquía que centralizaba un poder inmenso. Pero hay un detalle aún más hermoso en este gótico tardío español. A ver, A pesar del antagonismo político de la Reconquista, a nivel cultural hubo una ósmosis innegable. Los constructores cristianos quedaron fascinados por la sofisticación matemática de la arquitectura islámica. sí, hay una imagen perfecta de eso en las fuentes. La capilla del Condestable en la Catedral de Burgos. De Simón de Colonia. Esa misma. Miras la bóveda hacia arriba y, en lugar de una bóveda cerrada normal, ves una enorme estrella de 8 puntas con el centro completamente abierto, Ujú. rellenado solo por una tracería finita. Esa idea de dejar el centro abierto para jugar con patrones cruzados es de origen islámico puro, una fusión cultural cristalizada en piedra gótica. Exacto. Las formas arquitectónicas son permeables. Y fíjate que si nos vamos a la costa mediterránea, encontramos el gótico catalán, otro desafío a los dogmas franceses. Ah, sí. En lugar de buscar la verticalidad extrema, en Cataluña buscaron el volumen puro, el espacio diáfano. Contenían el espacio con muros sólidos. El ejemplo supremo de nuestra exploración es la Catedral de Girona. Aquí decidieron construir la bóveda gótica más ancha de toda la cristiandad. Una audacia técnica tremenda. Casi 22 metros de pared a pared, sin una sola columna en medio. Es casi el doble de ancha que una catedral francesa normal. ¿Cómo lograron que eso no colapsara? La genialidad de Girona reside en invertir el modelo. En lugar de usar los frágiles arbotantes exteriores como en Amiens, utilizaron gigantescos contrafuertes internos. Ah, claro. Muros perpendiculares hacia adentro de hasta 6 metros de profundidad y ubicaron capillas entre ellos. Estos inmensos bloques absorben todo el empuje de la gran bóveda central. Visualmente es lo que llaman una iglesia-salón, ¿no? Exactamente. Un espacio unitario, cavernoso, muy enfocado en la predicación a grandes multitudes. Una adaptación funcional brillante. Y bueno, tenemos que hacer nuestra última parada en Italia. Viendo las secciones transversales italianas, es evidente que pasaron olímpicamente del esqueleto estructural francés. Pero totalmente. Las iglesias italianas siguen teniendo ventanas pequeñas y muros masivos. Es que la resistencia italiana es una mezcla de pragmatismo climático y un peso cultural inmenso. En el caluroso sol mediterráneo, rodearse de inmensos muros de cristal no era funcional. Haría un efecto invernadero insoportable. Y deslumbraría a los fieles. Pero además, Italia tenía una tradición milenaria de pintura mural y mosaico. Para ellos, el muro plano de piedra no era un problema a eliminar. Era un lienzo indispensable. Exacto. Querían grandes superficies lisas para que maestros como Giotto pudieran pintar sus magníficos frescos. Eso lo explica todo. Fíjate en la Catedral de Orvieto. Miras la foto de la fachada principal y grita gótico. Agujas puntiagudas, rosetones, parece un telón de teatro espectacular. Ujú. Pero luego miras el interior y es otra historia. Columnas redondas y clásicas, arcos de medio punto, franjas de mármol blanco y negro, y un techo plano con vigas de madera a la vista. Esencialmente una basílica paleocristiana disfrazada con un antifaz gótico. Totalmente. Esa dualidad en Orvieto subraya que, para la mentalidad italiana, el gótico rara vez fue comprendido como un sistema estructural integral. Lo adoptaron más bien como un vocabulario decorativo, superficial. Conservaban su amor romano por la masa sólida y las proporciones clásicas. Sí, estaban ganando tiempo y preparando el escenario para el inminente estallido del Renacimiento. Pues qué recorrido tan bárbaro hemos hecho hoy. Si hacemos un repaso rápido de todo lo que hemos destilado del capítulo 11, empezamos demoliendo el cliché del gótico oscuro. Fundamental. Vimos cómo el arbotante, el arco apuntado y la bóveda de crucería permitieron a los franceses desmaterializar la piedra para construir rascacielos de luz. Y lo más fascinante ha sido ver cómo cada cultura moldeó esa tecnología. Ujú. En Inglaterra se estiró horizontalmente para separar clases sociales. En España fue propaganda política y fusión islámica. En Cataluña se ensanchó para predicar a multitudes. Y en Italia se redujo a una fachada para proteger los frescos. Esa es la conclusión esencial para nuestra audiencia. La arquitectura nunca es un fenómeno estático. Es el sismógrafo más preciso de la civilización que la levanta. Edificios que son tratados de sociología tallados en piedra. Exacto. El gótico dio unas herramientas revolucionarias, pero cada región contó su propia historia. Comprender esto transforma la visita a una catedral en una lectura en directo de la historia humana.
Absolutamente. Esperamos que la próxima vez que quienes nos escuchan se planten ante una de estas moles centenarias, no vean solo arcos antiguos, sino la audacia de unos humanos que desafiaron a la gravedad para meter el cielo en una habitación. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, me gustaría dejar una última idea resonando. Adelante. Hemos visto cómo los arquitectos medievales usaron la innovación del arbotante para desmaterializar el muro opresivo y atrapar la luz divina, elevando así el espíritu de su sociedad. Ujú. Esto plantea una pregunta crucial. En nuestro mundo actual, ahogado en sobreinformación, rodeados de materiales sintéticos y una funcionalidad puramente económica, ¿cuál debería ser el arbotante de nuestra era moderna? Uf, qué gran pregunta. ¿Qué innovación emergente nos falta por descubrir para que los arquitectos del mañana construyan espacios que vuelvan a elevar el espíritu humano con la misma audacia que aquellas catedrales hace 800 años? Nos despedimos dejándoles con esa imagen monumental en la mente y ese desafío para el futuro. Hasta nuestra próxima exploración de la historia y el conocimiento.